Habituado a saltarse todos los protocolos y medidas de seguridad, el coronavirus ha obligado a Francisco a dar un paso más y a convertirse en un papa telemático. La imagen de estos días es la de él asomado a la ventana del Palacio Pontificio para dar una bendición a una plaza de San Pedro completamente desierta, pero con cientos de miles de personas siguiendo el Ángelus Dominical por internet. El virus no permite que Francisco, de 83 años, se acerque a los fieles, pero intenta ser cercano a ellos gracias a las tecnologías. Son muchas las personas que han descubierto la misa matutina de las 7 que el Papa celebra en su residencia de la Casa Santa Marta y que estaba reservada a unos pocos, pero que ahora se emite en directo por el canal de la Televisión Vaticana y en Internet. Del mismo modo, las audiencias generales que congregaban cada miércoles a 25.000 personas llegadas de todo el mundo continúan, aunque ahora se celebran en la sala de la biblioteca del Palacio Pontificio y pueden ser seguidas por los fieles en directo. También se han anulado todas las audiencias con los grupos que se celebraban o en la Capilla Paulina o en el Gran Aula Pablo VI, y el Papa mantiene solo reuniones personales con los miembros de la Curia. Naciones Unidas solicita a los donantes fondos para financiar un plan de 2.000 millones de dólares. El objetivo, contener y limitar el impacto del coronavirus en países especialmente vulnerables, ya sea por sus niveles de pobreza o por ser escenarios de conflictos. Venezuela o Colombia figuran entre los países a los que la ONU pretende asistir con esta iniciativa, además de aquellos escenarios de guerras como Yemen o de largos conflictos como Afganistán. La estrategia se estructura en 3 pilares: contener el avance de la epidemia, evitar el deterioro de la situación general en esas zonas y proteger a refugiados y desplazados, considerados un grupo en especial riesgo. La amenaza del nuevo coronavirus debe ser enfrentada por todos los países de manera conjunta. Así lo aseveró el miércoles la Organización Mundial de la Salud, en momentos en que el COVID-19 ya deja 450.000 contagios declarados oficialmente y más de 20.000 fallecidos. Es una situación desafiante para todos los países en África, y pienso que para la comunidad internacional y para todos los países del sur, de bajos y medianos ingresos, necesitan apoyo, y el norte, mientras lidia con una crisis masiva por cuenta propia, debe proteger al sur, porque nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. La ONU lanzó el miércoles un plan para recaudar hasta 2.000 millones de dólares para ayudar a los más pobres del mundo. La pandemia del COVID-19 ha obligado a que más de 3.000 millones de personas estén bajo medidas de confinamiento alrededor del planeta para evitar su propagación. Los países con el mayor número de infectados son China, Italia y Estados Unidos, mientras que las mayores cantidades de muertos se registran en Italia y España. En ambos países europeos, sus sistemas sanitarios se han visto completamente rebasados por la nueva cepa de coronavirus. Un elemento alentador es la reducción de contagios locales en China, primer foco de la pandemia, donde las drásticas medidas de aislamiento comienzan a ser levantadas después de meses de su implementación. Las autoridades sanitarias chinas informaron de un repunte en el número de infectados de coronavirus procedentes del extranjero, mientras que no diagnosticaron ningún nuevo contagio a nivel local. En el último día, se detectaron 67 casos importados. La Comisión Nacional de Sanidad detalló además que se habían certificado asimismo 6 decesos por la resultante neumonía COVID-19, todos ellos en la provincia centro-oriental de Hubei. Desde que la enfermedad empezó a azotar con severidad el resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país. De ahí el repunte de los casos importados, ya que muchos proceden de otros focos mundiales del virus.
Con la suma de las últimas cifras, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.285, entre los que han muerto 3.287 personas. También se ha dado de alta 74.000 pacientes tras haber superado con éxito la enfermedad, por lo que el número de infectados activos es de 3.947, de los que 1.235 permanecen en estado grave. El rey Felipe VI, con guantes y mascarilla, ha visitado hoy el hospital de campaña en IFEMA, montado para descongestionar los centros sanitarios de Madrid. España suma ya más de 4.000 fallecidos por coronavirus y los casos confirmados superan los 56.000. Se trata de un aumento de 8.500 casos en las últimas 24 horas y 655 fallecidos más que hace un día, hasta los 4.089. Hay más de 31.000 ingresados, 3.600 de ellos en la UCI. También aumenta el número de casos recuperados. Se han curado ya un 12,5% de los casos, se les ha dado ya de alta. En total son 7.015 y esta cifra vamos observando que se incrementa día a día, lo cual es un buen dato, pero obviamente, como decimos siempre, hay que valorarlos con mucha precaución. Desgraciadamente seguimos teniendo un número mayor de lo que nos gustaría de fallecidos. Tenemos hasta ahora 4.089 fallecidos, de los cuales, como saben, la mayor parte son mayores de 80 años, hasta un 67%, y hasta un 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. Para hacer frente a la pandemia, Sanidad ha confirmado que a la fecha ha suministrado más de 7 millones de mascarillas a las comunidades autónomas, fruto de compras y donaciones. 2 millones en Madrid. También ha devuelto 9.000 test rápidos que no cumplían con los estándares. No corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes. La empresa va a cambiarlos, se van a utilizar otro tipo de test rápidos y nos van a proveer con ese otro tipo de test rápidos, y además el Ministerio de Sanidad ha conseguido otros proveedores que nos van a proveer de test tanto antigénicos, es decir, que buscan el virus y por lo tanto una infección activa, como test serológicos que lo que buscan es o una fase más adelantada de esa infección o el haber pasado una infección en el pasado. En los próximos días se espera la llegada de 5 millones de test rápidos. Además, las empresas de biotecnología españolas trabajan para que se puedan producir en España. Su implementación será clave para detectar casos más leves y la posible inmunidad que se ha generado para ganarle la batalla al coronavirus. Respaldo abrumador del Congreso de los Diputados a la prórroga del estado de alarma que ha defendido el presidente del Gobierno ante un hemiciclo al que han asistido poco más de 40 diputados y menos de una decena de ministros. Comparezco, por tanto, señorías, ante la Cámara para solicitar tiempo. Y, señorías, comparezco también ante la Cámara para proponer otro bien igual de precioso en un momento tan crítico como el actual, que es unidad y lealtad. 321 votos a favor, 28 abstenciones y ningún voto en contra. Se han abstenido las formaciones independentistas y soberanistas de RC, Junts per Cat, EH Bildu, la CUP y el BNG. El apoyo ha provenido de siglas de izquierda como Unidas Podemos o Más País y de derecha, casos del PP, Vox y Ciudadanos. A pesar del gran apoyo, no han faltado las críticas al gobierno, desde las que han exigido un confinamiento más duro, formaciones independentistas y la mayoría de los partidos minoritarios, a las que han acusado al gobierno de una actuación inicial tardía, como han argumentado sobre todo PP y Vox. Pero el gobierno animó a centenares de miles de personas a manifestarse masivamente el 8 de marzo y autorizó cientos de eventos masivos esos días. Ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Sánchez ha dejado claro, en referencia a las reclamaciones para endurecer el confinamiento, que lo que busca el gobierno es el equilibrio entre las severas medidas actuales de contención y la posibilidad de que, terminadas estas, el país retome rápido el dinamismo económico. Y frente a las promesas de la oposición de investigar la gestión y exigir responsabilidades,
ha dicho que él se defenderá, pero no ahora, y ha apelado a la unidad para hacer frente al enemigo que tienen en común, el virus. Pasos contra el coronavirus. La multinacional catalana Grifols iniciará en abril en España un ensayo clínico con plasma de pacientes recuperados del COVID-19 para tratar de frenar la evolución de esta enfermedad en pacientes graves. Se hará en colaboración con numerosos hospitales españoles. Según han explicado en la compañía, esperan la autorización en breve. La solución vendría por la transfusión. Lo que estamos haciendo es obtener por plasmaféresis el plasma de un donante que ha desarrollado la enfermedad pero que ya está curado y por tanto tiene anticuerpos en el plasma. Estos anticuerpos podrían, una vez que hayamos transfundido esta unidad de plasma a otro paciente, podrían actuar frente a una infección activa por coronavirus. Además, la compañía ha anunciado un acuerdo en Estados Unidos con la FDA, la autoridad sanitaria estadounidense, y con otras instituciones y organismos de salud pública para recoger plasma de pacientes recuperados, procesarlo y producir inmunoglobulinas hiperinmunes. Consiste en un acuerdo formal para realizar un ensayo clínico en plasma convalescente que procede de donantes con alto título en anticuerpos neutralizantes. Los donantes son identificados, obtenemos su consentimiento informado y derivamos estos donantes a nuestros centros de plasma. Y allí es donde aplicamos nuestros procedimientos estándares de plasmaféresis. Grifols ha avanzado que en las próximas semanas podría tener disponible un test rápido y muy sensible para detectar el coronavirus. Los pasajeros del crucero Sandam aseguran sentirse un poco prisioneros. El navío vio cómo se iban cerrando todos los puertos en su ruta por el Pacífico debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El barco zarpó el 7 de marzo de Buenos Aires hacia San Antonio, en la costa central de Chile, como destino final, pero la empresa decidió detener todos sus trayectos ante las medidas drásticas que iban tomando los gobiernos de la región debido a la expansión del coronavirus. Una turista francesa que viaja con su esposo habló con la AFP de su experiencia a bordo de la embarcación. A partir del momento en que San Antonio rechazó el barco, la moral empezó a bajar un poco. No sabíamos quién nos iba a recibir. El Sandam decidió poner en estricto confinamiento a sus pasajeros en sus camarotes, luego de que 42 de ellos presentaran síntomas gripales. En el barco viajan 1.243 turistas y 586 tripulantes. Para cada comida, alguien llama a nuestra puerta. Esperamos unos segundos. Abrimos. Hay una bandeja con los platos. No hay nadie frente a la puerta. No puedes ver a nadie. De todos modos, da un poco de miedo. Inicialmente el crucero pidió autorización para atracar en Punta Arenas, al sur de Chile, el 14 de marzo, pero fue negada. Desde entonces el barco ha mendigado un puerto que le permita tocar tierra. Ahora se dirige a Fort Lauderdale, Florida, con la esperanza de desembarcar a todos sus pasajeros allí el 30 de marzo para que puedan volar a sus países. Mientras tanto, otro barco de la línea Holland America zarpó desde Puerto Vallarta, México, para encontrarse con el Sandam y proporcionarle comida, personal y pruebas para diagnosticar el COVID-19. El ritmo de infección del coronavirus se desacelera en Nueva York, epicentro de la epidemia en Estados Unidos. Así lo aseguró el miércoles el gobierno del estado tras sostener que la cuarentena y el distanciamiento social están dando resultados. El domingo pasado la proyección era que las hospitalizaciones se duplicarían cada 2 días, ¿ok? El lunes los números sugerían que las hospitalizaciones se duplicarían cada 3,4 días. El martes las proyecciones sugerían que las hospitalizaciones se duplicarían cada 4,7 días. Ahora casi es demasiado bueno para ser verdad.
En el estado hay más de 30.000 casos, casi 18.000 de ellos en la ciudad de Nueva York, y han muerto 285 personas debido al virus. El gobierno estatal cerró escuelas y comercios no esenciales. Además, prohibió las reuniones de cualquier número de personas. Cuomo agregó que Nueva York precisará 30.000 respiradores en el pico de la pandemia, que se calcula llegará en 21 días a la Gran Manzana. Tras compras y otorgamientos del gobierno federal, aún le faltan 15.000 para poder atender la cifra estimada de 140.000 pacientes en el punto más crítico de la emergencia. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad se quedará sin equipamientos médicos suficientes para atender a los enfermos al final de la semana. Pero Cuomo aseguró que lo que hay durará más de 15 días y llamó al presidente Donald Trump a organizar un despliegue de material que priorice los estados más afectados. Primera prueba superada para el plan de Donald Trump contra la crisis provocada por el nuevo coronavirus. El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles por amplia mayoría un paquete de ayuda histórico de $2 billones para darle oxígeno a la primera economía del mundo. Resta la luz verde de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, que votará el proyecto el viernes antes de que pueda ser promulgado por Trump. El documento, producto de largas negociaciones entre demócratas y republicanos, pondrá dinero en manos de los estadounidenses afectados por la pandemia de COVID-19. Otorgará subvenciones a pequeñas empresas y cientos de miles de millones de dólares en préstamos para grandes corporaciones, incluidas las aerolíneas. El plan propone alrededor de $130.000 millones para hospitales, que necesitan urgentemente equipo de protección, camas de cuidados intensivos y ventiladores. Estados Unidos, con cerca de 70.000 casos confirmados de coronavirus, es el tercer país con más contagios detrás de China e Italia. Las muertes causadas por el COVID-19 ya superan las 1.000 en el país, siendo Nueva York el estado más castigado por la enfermedad. Continúa la recuperación de las bolsas del mundo. Los megaplanes de estímulo económico para contener el impacto del nuevo coronavirus se tradujeron el miércoles en ganancias en los principales mercados. La bolsa de Nueva York perdió parte de sus ganancias del día al final de la jornada, ante la ansiedad del mercado por la aprobación del plan económico en el Congreso estadounidense. El Dow Jones ganó 2,39% a 21.200,55 puntos, luego de registrar el martes su mayor alza desde 1933 de más de 11%. Es la segunda subida consecutiva para el principal indicador de Wall Street, algo que no sucedía desde hace un mes. En tanto, el índice Nasdaq perdió 0,45% a 7.384,29 puntos, mientras que el Standard & Poor's 500 ganó 1,15% a 2.475,56. En Europa, París ganó 4,5%, Frankfurt 1,8%, Londres 4,5%, Milán 1,7% y Madrid 3,4%. Las bolsas europeas recibieron con los brazos abiertos la aprobación en el Parlamento alemán de un paquete de rescate superior al billón de euros. En América Latina, la bolsa de Sao Paulo cerró en alza de 7,5%, mientras que la bolsa mexicana de valores ganó 2,81%. En tanto, los precios del petróleo terminaron también al alza. El barril de WTI para entrega en mayo ganó 2% a $24,49 en Nueva York. Y el Brent del Mar del Norte terminó a $27,39 en Londres, en alza de 0,9%. Test gratuitos de detección del coronavirus para las personas sin hogar en Bélgica. Esa es la propuesta de la empresa Cores Bioconcept, que junto con el Laboratorio Hospitalario Universitario de Bruselas ha desarrollado una prueba de diagnóstico capaz de detectar positivos por coronavirus en 15 minutos. Así lo defiende su consejero delegado Thierry Leclipto, que cree necesario el esfuerzo de suministrarlos gratuitamente a las personas en una situación más vulnerable. El objetivo en Bélgica es poder ofrecer estos test a los sin hogar que probablemente no tienen cobertura social, mientras que las otras pruebas clásicas que se utilizan en los hospitales con otros pacientes serían de pago. El origen de esta nueva prueba rápida, que estará lista la próxima semana, se remonta a hace 14 años con motivo del brote de SARS, cuando la empresa comenzó a trabajar en la detección de ese virus.
Es una prueba antígena que reacciona a las proteínas virales que ha sido aprobada por parte de la Agencia Federal Belga de Medicamentos y Productos de Salud para su distribución y venta y cuya presentación es similar a la de los test de embarazo. La pérdida de actividad económica en Francia por las medidas para afrontar la crisis del coronavirus y en particular por el confinamiento de la población se sitúa en torno al 35% respecto a lo que sería normal, según afirmó el Instituto Nacional de Estadística francés, que además apunta que un confinamiento de un mes acarrearía una caída de 3 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto. Por el lado de la producción, el desplome de la actividad es particularmente severo en la construcción con un 89%, y en la industria con un 52%, así como en los servicios abiertos a la competencia, donde descendió un 36%. El descenso es mucho más suave en la agricultura y en la industria agroalimentaria, al situarse únicamente en el 4%. Por lo que respecta al consumo de los particulares, el Instituto Estadístico calcula que se sitúa en torno al 35% y señala descensos de entre el 90 y el 100% para el material de transporte textil y de vestido, y de alrededor del 55% en los servicios de restauración, alojamiento y transportes. Las autoridades decretaron a partir del pasado 17 de marzo el confinamiento obligatorio en Francia, donde hasta el miércoles se tenían registrados 25.233 casos declarados de COVID-19, con 1.331 muertos, 231 más que la víspera. El gobierno de Nicolás Maduro dijo el miércoles que un arsenal incautado en Colombia estaba destinado a provocar atentados en Venezuela. Citando medios de prensa colombianos, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez dijo que el arsenal fue encontrado en un vehículo en una ruta del país vecino el lunes e incluía 26 fusiles de asalto, visores nocturnos y silenciadores. La intención principal era introducir grupos de asalto que se encargarán del asesinato selectivo del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Al informar sobre la incautación, la policía colombiana dijo que las armas tenían como destino grupos delictivos. Muy seguramente iban destinados a grupos armados organizados como el Clan del Golfo y otros que desafortunadamente delinquen en el norte del país. Venezuela y Colombia, que comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros, no tienen relaciones desde hace un año. El presidente colombiano Iván Duque considera ilegítima la elección de Maduro en 2018 y reconoce como presidente encargado de Venezuela al jefe del Parlamento Juan Guaidó. Las acusaciones de Caracas contra Bogotá son frecuentes. Los colombianos entraron en confinamiento general obligatorio a primera hora del miércoles. El tercer país más poblado de América intenta frenar la pandemia del COVID-19, que ya deja 4 muertos y más de 470 contagios desde el 6 de marzo. Pienso que todo el mundo debe resguardarse en sus casas por salud, para cuidar no solamente de uno, sino de nuestros familiares. Pienso que solo hay que salir bajo medidas excepcionales, como por ejemplo conseguir alimentos. La experiencia sin precedentes para los 48 millones de habitantes regirá en principio hasta la madrugada del 13 de abril. Los colombianos podrán salir de sus casas solo para abastecerse, por asuntos de fuerza mayor o si trabajan en servicios de salud, mercados, entidades financieras o servicios públicos, entre otros. La prensa también podrá movilizarse. Quienes incumplan con la orden serán multados o podrán ir a la cárcel. En un primer balance, el gobierno reportó 1.069 medidas correctivas por incumplimiento y 90 infracciones a vehículos que circulaban sin permiso. No solamente depende del gobierno, porque el gobierno está haciendo lo humanamente posible y está confiando en la voluntad de las personas, pero nosotros los colombianos somos muy inconscientes. Estamos esperando que nos pase una tragedia peor para de pronto aterrizar un poquito. El gobierno ya había clausurado fronteras, prohibió vuelos comerciales, canceló clases, cerró bares, discotecas y restringió reuniones masivas y movilización de los mayores de 70 años. Con la entrada en vigor del aislamiento, Colombia se suma a países de la región como Argentina, Bolivia y El Salvador, que restringieron totalmente la movilización de sus ciudadanos. En todo el mundo, cerca de 3.000 millones de personas, más de un tercio de la humanidad, han sido instadas a confinarse según un conteo de la AFP.
Permanecer en casa y lavarse las manos pueden parecer indicaciones simples para combatir la pandemia de COVID-19. Pero cuando no se tiene hogar, las condiciones se vuelven aún más extremas para las cerca de 15.000 personas en situación de calle en Río de Janeiro. Estamos tratando de sobrevivir esta situación, luchando, tratando de hacer algunas cosas para sostenernos porque mucha gente ha dejado de ayudarnos por miedo del virus. La capital turística de Brasil entró en una paralización comercial parcial esta semana, cerrando escuelas, restaurantes, sus playas internacionalmente famosas y su icónica estatua del Cristo Redentor. Los cariocas estaban renuentes al principio, pero han comenzado a quedarse en casa. Comedores populares tienen dificultades para mantenerse funcionando con sus voluntarios en casa. Se suma también la preocupación de que los centros de abrigo se conviertan en núcleos de infección. Necesitamos que nuestro presidente haga algo, pero también deberían hacerlo con honestidad y con verdad para nosotros. Porque es inútil llevarnos y ponernos en medio de mucha gente, porque necesitamos tratamiento médico. Los refugios de la ciudad tienen unas 2.300 camas, menos de un sexto de la población total de personas en situación de calle. Si es momento que lo tenga, se me va a pegar, porque bebo agua en el mismo vaso que varios amigos aquí. Se teme también por los efectos de la pandemia en las favelas que carecen de infraestructura básica de salud y servicios públicos. El nuevo coronavirus llegó a Brasil en febrero. El país lidera el número de casos en Latinoamérica con más de 2.200 pacientes confirmados y casi 50 muertos. Cierre de fronteras nacionales en Bolivia para hacer frente al nuevo coronavirus. El gobierno interino de Yanín Áñez decretó el miércoles la medida, además de una prohibición de la circulación de personas hasta el 15 de abril, con el objetivo de frenar la propagación de COVID-19. Desde mañana jueves 26 de marzo a las 0 horas, rige el estado de emergencia sanitaria en todo el país. El cierre de fronteras a los extranjeros ya había sido implementado, pero inicialmente se impuso solo hasta el 4 de abril. Ahora se ampliará hasta el 15 del mismo mes. Durante el estado de emergencia solo podrán circular vehículos de seguridad y salud. Áñez señaló además que las personas podrán salir a pie un día a la semana y solo por la mañana, de acuerdo al último número de sus cédulas de identidad. Los sábados y domingos habrá paralización total. Para el acatamiento de la medida, el gobierno anunció una participación más activa de las Fuerzas Armadas y la policía en la lucha contra el coronavirus. La pandemia de COVID-19 ya deja 38 contagios en Bolivia. Un nutrido convoy militar recorrió barrios pobres de Tegucigalpa el miércoles para distribuir comida a personas en aislamiento social por la pandemia del COVID-19. Este es un momento para aprovechar esta oportunidad para que los que tienen hambre puedan saciar la misma con este saco alimenticio solidario que se les va a distribuir a 800.000 familias a lo largo y ancho del territorio nacional. Los militares entregan maíz, frijoles, arroz, aceite y otros víveres. Según se explicó a los residentes, se trata de una donación de las Fuerzas Armadas y del gobierno que se entregará cada 15 días de manera paulatina. Honduras registra 36 contagiados por el nuevo coronavirus. Es uno de los países más vulnerables a la pandemia por sus niveles de pobreza, que afecta a 70% de su población de 9 millones de habitantes. Además, su endeble sistema de salud no ha podido atender la propagación del dengue, que en 2019 dejó 180 muertos.